Hola Gabriel, Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo estás hoy? Todo tranquilo, Sergio. Un gusto compartir con ustedes cada semana con Radio Lateral de Argentina y llegar a tanta gente, pues. Un Muchas, gusto. muchas gracias, igualmente. Para nosotros es muy valioso tener la oportunidad cada semana de charlar y actualizar información política, económica, social y cultural. Cada 7 días, me imagino que claramente se van acumulando informaciones que son necesarias transmitir para romper un cerco mediático que, insisto, continúa y permanece entre los pueblos de América Latina. No sé por qué todos tenemos líneas imaginarias que apuntan solamente al norte y uno es más rápido o más pasible o posible enterarse de información que llega de California a Estados Unidos, de Nueva York o de París o de Madrid, que de lo que pasa, por ejemplo, en La Paz o en Santa Cruz, Bolivia. Bueno, esa lógica no sé si algún día la vamos a romper, pero Radio Lateral se pone a disposición para la información contrahegemónica. Y si hablamos de información contrahegemónica, un sinónimo es Gabriel Villalba Pérez. Muchas gracias, Sergio. Como tú muy bien dices, evidentemente todavía vivimos alienados, ¿no? Esta alienación cultural que tenemos hacia el estilo de vida americano, las películas norteamericanas, europeas, nos hace olvidar las raíces, lo importante y los valores culturales ancestrales que tenemos todos los pueblos de la Via Yala, que es fundamental reivindicarlos y justamente por ello son tan temidos personajes como Néstor, Cristina, Rafael Correa, Chávez en su momento, Nicolás Maduro, Evo Morales, porque justamente son representantes de esa cultura antihegemónica, ¿no? Esa reivindicación de los pueblos del sur global. Y ante ello, pues siempre el imperialismo norteamericano va a fijar sus estrategias de dominación imperial para afectar estos procesos, atomizarlos desde adentro, tratar de irrumpirse en ellos para distorsionarlos, para destruirlos. Esa es la eterna disputa que tenemos, que no data en los últimos años, ¿no? Si se puede decir, desde 1492, la invasión española, portuguesa a nuestras costas de la Via Yala, se ha ido desarrollando esto. Y si bien hemos vivido un proceso de descolonización, que es la expulsión militar de las tropas de ocupación españolas, portuguesas de nuestro continente, seguimos todavía en un proceso de decolonialidad, es decir, apartarnos, descolonizarnos mentalmente. Decolonialidad implica apartarnos de los esquemas mentales que nos han dejado también los españoles, los portugueses, los conquistadores, que lamentablemente siguen presentes y forman parte de los valores de las sociedades republicanas coloniales altamente racistas y clasistas, argentina, brasilera, peruana, chilena y boliviana, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Bien, Gabriel, pasados 7 días, la información política claramente tiene su propia dinámica, y nosotros que estamos muy receptivos para escucharte y conocer cómo se están moviendo las piezas de este tablero político donde bueno, se intenta, o por lo menos imagino al presidente de Bolivia, Luis Arce, creyendo que ya a su adversario, lamentablemente, mirá lo que tengo que decir, Gabriel, estoy convencido que Luis Arce ve en Evo Morales a su verdadero adversario, cuando debería ser la derecha rabiosa que hay en Bolivia. Pero increíblemente sospecho que esa es la sensación que Luis Arce tiene, y en el tablero que decíamos recién figurativamente, él está buscando mermar o diezmar las fichas de Evo Morales para que pueda llegar, así como el pueblo boliviano quiere, a una presidencia, a ejercer la primera magistratura del país. ¿Cómo está esa información actualizada este 21 de agosto?
Bueno, sin lugar a dudas tenemos un desastre económico, múltiples crisis a nivel de la adquisición de productos alimenticios, de la divisa norteamericana para las importaciones, exportaciones, múltiples sectores que ya han manifestado su malestar, el transporte interdepartamental ha incrementado sus precios, hay desabastecimiento de diésel, de combustible, nos han impuesto un gasolinazo, ya que no podemos tener acceso a gasolina regular, solo podemos tener acceso a gasolina premium y ultra premium, ¿no? Esto a todas luces es un gasolinazo encubierto que Luis Arce Catacora a partir del 6 de agosto le ha impuesto al pueblo boliviano. Pero más allá de todo ello, el campo político de las posibilidades electorales que tiene Luis Arce Catacora, creo que ellos ya han asumido también que claramente Luis Arce Catacora, con todo lo que ha generado este tiempo, estaría imposibilitado de ser candidato, de un nuevo candidato, nuevo periodo de mandato, ¿no? ¿Por qué? Porque la población ya se encuentra cansada de las políticas nefastas que afectan directamente al bolsillo del boliviano por parte de Luis Arce. Entonces, la estrategia gubernamental radica en estructurar, armar unas candidaturas de un binomio posible, ¿no? En ello están promocionando a la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, que ahora también funge, aparte de ministra de la Presidencia, como vocera tácita del gobierno de Luis Arce Catacora después de la salida, la renuncia de Jorge Richter, el ex vocero presidencial, pero también promocionando a Eduardo del Castillo, el ministro de gobierno denominado Sonia por los narcotraficantes de Latinoamérica, ¿no? Con el famoso narcotraficante uruguayo también, quien lo denominó en su nombre de clave Sonia, un personaje nefasto también, que otrora defendía con movilizaciones, gritos y petardos a Evo Morales y ahora se da el lujo de insultarlo, de desprestigiarlo, de responderle en Twitter, ahora ex, con adjetivos calificativos peyorativos. Esa es lamentablemente la calidad de personas que tiene el gobierno de Luis Arce Catacora, que olvidan sus propias raíces ideológicas, olvidan sus propios valores, principios y atacan al presidente del MAS, Evo Morales, ¿no? Entonces, desde el gobierno tratan de promocionar estas dos figuras y paralelamente con las organizaciones sociales cooptadas por el gobierno, algunas organizaciones justamente de que han sido cooptadas pues por el gobierno a través de la prebenda, a través de dádivas, a través de la fractura de las organizaciones sociales matrices que existían afines al proceso de cambio, han propuesto una idea descabellada, ¿no? Que Luis Arce Catacora sea el candidato a la presidencia por el MAS y que su vicepresidente sea Andrónico Rodríguez, ¿no? Tratando de coquetear con el ala evista del movimiento al socialismo, tratando de, con esta generación, con esta propuesta, desvincular a Andrónico Rodríguez del ala radical del MAS a la cabeza de Evo Morales, ¿no? Esta, sin lugar a dudas, es otra estrategia también para intentar dividir a todos los actores políticos afines aún a la dirección nacional del MAS, afines aún a la presidencia de Evo Morales y por ende, pues fracturar desde adentro el gran apoyo popular que tiene Evo y de muchos otros actores como Leonardo Loza, como Andrónico Rodríguez, líderes que se han mantenido a pesar de todo, contra viento y marea, firmes y afines a Evo, consecuentes con sus principios ideológicos y los principios que propugna el propio estatuto orgánico del movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, esas dos aristas se están abriendo. Por un lado, Luis Arce sabe que ya no tiene posibilidades, sabe que es un cadáver político, por eso trata de promocionar a Marianela Prada y Eduardo del Castillo. Y por otro lado, utilizando las organizaciones sociales paralelas que él ha creado durante su gobierno a partir de la fractura de las verdaderas organizaciones sociales fundadoras del instrumento, trata de coquetear con otros actores para intentar dividir al movimiento al movimiento real del MAS, al movimiento real de todos los que estamos en la línea del presidente Evo Morales. A ver si entendí bien, Gabriel, te pido que volvamos un poquito para atrás. Me decías que una de las maniobras de seducción para intentar continuar con el intento de fractura del movimiento al socialismo era ubicar a Andrónico Rodríguez
como candidato a vicepresidente ¿de quién? Del propio Luis Arce, ¿no? De momento, el discurso, al menos, la dinámica del discurso de estas organizaciones sociales paralelas, dicen, nosotros debemos continuar con Luis Arce de presidente y nuestro vicepresidente debiera ser Andrónico Rodríguez, ¿no? Esa es una línea artificial, por supuesto, que la han construido, pero a sabiendas que desde el otro lado el propio Luis Arce sabe que no tiene posibilidades, ¿no? Entonces, la única finalidad de esta línea que la estamos analizando ahora contigo es de tratar de desmarcar a Andrónico Rodríguez del eje de Evo Morales. Ese es el único objetivo que tienen, ¿no? A sabiendas que Luis Arce no tiene ninguna posibilidad electoral, ¿no? Conquistarlo, coquetearlo a este actor tan importante de la política boliviana como es Andrónico. Bueno, esperamos que haya una respuesta, ¿no? Si ya están usando el nombre de Andrónico Rodríguez, sería propicio que en algún momento los cruce. Me imagino que está cansado Andrónico de vacunarlos, ¿no? Porque la lealtad, y de hecho que ha sostenido durante todo este tiempo, lo ha tenido como protagonista de muchos cruces fuertes y siempre ha mostrado lealtad Andrónico. Así que, bueno, esperamos tranquilos que nuevamente lo salga a educar a estos sectores que están pergeñando este tipo de maniobras. Y en paralelo, Gabriel, lo que notamos es que hay, claro, todas maniobras políticas, varias líneas que van tirando, a ver si prende alguna por casualidad, pero la economía no la sostiene nadie, ¿no? Está más cara la vida en Bolivia que hace pocos años atrás, cuando Luis Arce no era presidente del país. La verdad es que es una muy mala prensa para el propio Luis Arce. Sí, sí, sin lugar a dudas. Por eso justamente la propuesta de un referéndum, un referéndum que pueda hacer modificaciones constitucionales con relación a subvención de hidrocarburos, con relación a escaños parlamentarios y con relación a mandatos continuos o discontinuos, ¿no? Luis Arce Catacora, como una medida distractiva de toda la coyuntura que estamos viviendo y sobre todo estamos sintiendo todos los bolivianos en los mercados y en las calles, a donde vamos, pues ha tratado de posicionar que el debate político gire en torno a este referéndum. Ahora bien, está muy mal asesorado Luis Arce Catacora, ¿no? Porque las reformas parciales a la Constitución Política del Estado, como él plantea hacer, según el artículo 411, parágrafo segundo de nuestra Constitución Política del Estado, únicamente pueden ser hechas y sería una reforma parcial el planteamiento de Luis Arce de que los presidentes y vicepresidentes solamente puedan tener, o sea, que no puedan ni siquiera postularse en periodos discontinuos. Sería una reforma parcial a la Constitución, y esta reforma parcial a la Constitución no puede hacerse mediante un decretazo del presidente, únicamente puede hacerse con el 20% de la recolección de firmas del padrón electoral del país o mediante una ley nacional sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, no mediante un decretazo como plantea hacerlo Luis Arce Catacora. Sin embargo, desde el gobierno, desde la presidencia fundamentalmente, han intentado poner a conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional de los autoprorrogados una interpretación constitucional que le facultaría a Luis Arce Catacora modificar parcialmente la Constitución, cosa que sería una violación ya total, pública y flagrante de nuestra propia Constitución Política del Estado y los propios mecanismos de supremacía de la Constitución, ¿no? Por ende, estamos pues a todas luces en un contubernio entre el Ejecutivo, como muy bien lo anunciamos y lo dijimos y se evidencia en múltiples acciones. El Ejecutivo da las directrices al órgano judicial, fundamentalmente al Tribunal Constitucional Plurinacional. Quiero insistir, Gabriel, nuevamente con una mirada que no deja de llamarme la atención y tiene que ver con la geopolítica y cuáles son los movimientos que hace Cancillería
de Bolivia, porque claro, hay una lectura que nos estás contando que es para dentro de Bolivia y una fuerte disputa política al interior de Bolivia, pero para afuera. La responsabilidad tiene Luis Arce. ¿Qué está haciendo a nivel geopolítico? ¿Cuál es el movimiento que está presentando Bolivia? Hace poco se reglamentó la adhesión de Bolivia al Mercosur, tras casi una década de espera. Entonces, Bolivia finalmente queda integrado de manera plena al bloque. Veo que como que los países o los movimientos populares de América Latina conservan una tensa calma en el pronunciamiento sobre lo que está pasando con Luis Arce. ¿Vos notás lo mismo? Sí, sí, sin lugar a dudas. Entiendo que Luis Arce Catacora ha virado de la diplomacia de los pueblos a negociaciones estrictamente económicas y comerciales, ¿no? Cuyos respaldos de los mandatarios latinoamericanos viran con relación a eso. Es decir, mm, los apoyos políticos que estaría teniendo Luis Arce Catacora son únicamente derivados de las negociaciones económicas y financieras que está realizando con algunos vecinos de nuestro país, ¿no? No así por afinidad ideológica, no así por principios de integración regional, no así por políticas regionales que podrían enmarcarse como muy bien se realizaban cuando estaba Evo acá en el poder en Bolivia. Entonces, son negocios prácticamente. Por negocios, muchos mandatarios están apoyando a Luis Arce Catacora, a sabiendas que no comparten o no condicen con ciertos lineamientos ideológicos progresistas que han caracterizado a los gobiernos, sobre todo de Venezuela, de Cuba, de Brasil, de Argentina en su momento, de Ecuador. Entonces, la política internacional boliviana lamentablemente ha vuelto al esquema de negociaciones de conveniencias económicas únicamente, ¿no? Nuestra política internacional está tan venida menos que hace algunas semanas el principal escándalo derivaba de denuncias de la embajadora de Bolivia en Rusia, indicando que su cargo estaría en peligro porque no habría dejado ingresar a la reunión que tuvieron con Vladimir Putin a uno de los hijos de uno de los asesores del presidente Luis Arce. Acá en Bolivia, Hugo Moldis, que hace muy poco era muy afín a la Dirección Nacional del MAS, al propio Morales, y salía a todas partes, a todo el mundo, como delegado del movimiento al socialismo autonombrado por él mismo, ¿no? La Dirección Nacional del MAS jamás lo nombraba. Este personaje muy, muy conocido, Hugo Moldis, pasó a las filas del arcismo hace bastantes... hasta el año pasado, ya un año y medio debe ser, y como parte de el pago que le hacen a este asesor, mandaron a su hijo, Carlos Moldis, como asesor a la Embajada de Bolivia en Rusia. Y el escándalo era que su hijo, Carlos Moldis, había estado pidiendo el cambio de la embajadora únicamente porque no le dejaron ingresar a la reunión que tenían con Putin y se quejó a su papi acá en Bolivia y su papi, asesor del presidente, hizo todo un escándalo. Ese es el nivel de la política internacional, lamentablemente, que se maneja en el gobierno de Luis Arce Catacora. Dios mío, Dios mío. Gabriel, como vos quieras cerrar esta columna, ha sido muy claro, no dejamos la puerta abierta a información que pueda llegar en cualquier momento. Sabemos que los miércoles es nuestra cita, ¿no? Donde nos reencontramos y seguimos analizando o escuchándote en el análisis político, pero dejamos la puerta abierta a cualquier situación que requiera, ¿no? Escucharte con novedades urgentes, porque me late que nos vamos acercando de a poquito a un escenario político más y más y más complejo. Por lo tanto, queremos ponernos a disposición y rompemos la lógica cuando vos nos lo indiques y te ponemos al aire para que no se nos escape detalle de lo que está sucediendo en Bolivia, que, por cierto, nos preocupa. No, muchísimas gracias, Sergio, Ronnie, siempre es un gusto, un placer, siempre hay actividades acá que
que a veces se cruzan con la emisión del programa, pero siempre es de suma importancia realizar esta columna para informar sobre todo a la colectividad boliviana en el exterior, pero sobre todo a los latinoamericanos en el mundo, lo que estamos viviendo, lo que estamos aconteciendo acá en Bolivia, que el gobierno lo ha sabido aplicar muy bien, ¿no? Un cerco mediático comunicacional que simplemente pues es afín a sus intereses de control total y absoluto de un pensamiento único. No existe en Bolivia la posibilidad para el pensamiento divergente, están compradas las grandes cadenas, tanto radiales como televisivas, con la pauta publicitaria, es decir, el gobierno les paga para que digan lo que ellos quieran. Y lo mismo aplica con Telesur y otras cadenas internacionales, ¿no? El gobierno también pautea a cadenas internacionales para que digan y cuenten lo que ellos quieren que digan y cuenten. Por ende, estamos totalmente aislados desde el campo popular para comunicar lo que acontece verdaderamente acá en Bolivia. Y por eso el agradecimiento eterno a Radio Lateral y a ti, Sergio, y a Ronnie, que abren esta posibilidad de poder pues finalmente brindar los insumos para que sea el oyente el que saque sus propias conclusiones, el que saque un pensamiento crítico, el que saque sus propios análisis de todo lo que le llega desde la dinámica narrativa gubernamental oficial y lo que verdaderamente les contamos de lo que acontece acá, y lo pueden contrastar a partir de múltiples otros espacios populares o alternativos, ¿no? Te mandamos un fuerte abrazo, Gabriel. Gracias. Otra vez. Un abrazo gigante. Hasta la siguiente semana, querido Sergio. Saludo también a Ronnie y a toda la gente que nos escucha. Gracias. Hasta pronto. Bueno, Gabriel Villalba Pérez, conversando con nosotros, analista político, abogado, que lleva adelante esta columna muy valiosa para nosotros, La Voz del Indígena Urbano, con lo más relevante, lo más urgente y lo más importante que está ocurriendo en Bolivia, y que si no es porque nos ponemos de acuerdo y asumimos el compromiso de estar permanentemente cada semana comunicándonos, es información que se la lleva al viento. Sin embargo, sigue lloviendo sobre la Argentina información de países con los que en realidad no hay una relación de paridad. Y eso es lo que deberíamos hacer.